Estado, para que le guía con el... Una diferencia que ha marcado la crisis de la Alianza es el desmarque de parlamentarios de la centro-derecha de la figura de Augusto Pinochet. Sin ir más lejos, Andrés Alamán habló de cambiar los fundamentos del partido para dejar atrás la imagen y obra del ex militar. Para hablar de este quiebre entre algunos parlamentarios del conglomerado oficialista y la familia militar, nos acompaña Hernán Guilhoff, presidente de la Fundación Presidente Pinochet. Muchas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado hoy día a la tarde. Antes de entrar a esta contingencia que señalábamos recién en la introducción de esta entrevista, quiero preguntarle un poco cómo era esa derecha que se creó, que es la que conocemos hoy día, que se generó justamente durante el periodo del régimen militar. Yo creo que ahí hay una confusión bastante grande en el conocimiento que hoy día tienen las personas jóvenes como usted. No hay que olvidarse que el gobierno militar fue absolutamente un gobierno militar. Y más aún, me preocupé de estudiar el tema y analizar la legislación de la época. A través del decreto ley 78 del 17 de octubre de 1973 se suspende la actividad partidaria en Chile. Se suspende la actividad partidaria. En consecuencia, los partidos de la derecha, porque de eso estamos hablando ahora, dejaron de existir, dejaron de funcionar. Por lo mismo le digo, la generación de la derecha que conocimos hoy es justamente la que se genera... Por eso le digo, primero, los partidos en cuestión ya no funcionaron. Y volvieron a funcionar mediante la ley 18.603 de 1987, cuando estaba terminando el régimen militar. Es que es la ley de la orgánica de los partidos políticos, ¿no? Ahí vuelve a partir el funcionamiento. Eso en términos de la formalidad que se generó a través de los decretos creados por la Junta, pero en la práctica los partidos siguieron existiendo. Ahora, que no operaban bajo el sistema, digamos, que estaba imperando durante el régimen militar, eso está claro, pero que existieron y que sus ideologías continuaron siendo las mismas. Bueno, se quedaron en su casa con su ideología, pero no participaron del gobierno. Eso es lo importante, ¿no? ¿Verdad? Ellos no tuvieron actividad política y el gobierno se conformó única y exclusivamente por los militares y por aquellos civiles que fueron llamados al gobierno a colaborar con el gobierno, dado su conocimiento en determinados temas o su capacidad técnica, por ejemplo, en economía, ¿no? Entonces, esa es la gente que conforma el partido. Entonces, cuando uno ve hoy día, dice, mire, vamos a sacar de los estatutos esto del homenaje al gobierno militar en el que estuvimos formando parte, miren, nunca formaron parte. Así que se pueden ir tranquilos y felices a la casa porque nunca esos partidos políticos formaron parte del gobierno. Ahora, pueden haber habido algunas excepciones que alguien participó como ministro o con un cargo importante dentro del gobierno militar que antiguamente perteneció a los partidos políticos que existieron antes de 1973, pero durante 1973 y 1987 no hay actividad política en Chile. Por ende, los partidos políticos de la derecha no son parte del trabajo, de la herencia, del legado del gobierno militar. Entonces, ¿cómo entonces militares generan política? Porque finalmente cuando se administra un país lo que se hace es ejercer el poder político. Sí. Me imagino que en la escuela militar no se enseñaba a administrar políticamente un país. Entonces son políticos quienes con el nombre del partido que haya sido, que finalmente hayan adherido a las ideas que hayan adherido, son finalmente ellos quienes diseñan el país. Quienes generaron la Constitución de 1980, por ejemplo, no eran comandantes ni generales, sino que eran personas justamente que tenían conocimiento político. Le estoy preguntando... en ese contexto se generan partidos políticos posterior al decreto que usted dice, por cierto, entre ellos la Renovación Nacional y la UDI, partidos que hoy día conforman parte de la alianza que está al mando del gobierno. Le pregunto cómo eran esos partidos en esa época, cuáles eran los principios que existían. Es que no es así como dice usted, pues si usted me deja explicarle vamos a poder conversar. Mire, el asunto es el siguiente, ahí está una de las cosas importantes que tuvo el gobierno militar, hacerse cargo de este país, generar políticas en todo sentido para poder gobernar sin haber sido político. Eso es una cosa realmente brillante. O sea, usted dice brillante, usted dice pero espérese un poquito. Entonces, si yo no soy experto en determinados ámbitos de gobernar un país, en ámbitos de la política, yo traigo a mi gobierno personas que tengan conocimientos técnicos en determinados temas, y eso es lo que hicieron ellos. Con cierta ideología, me imagino, ¿no? Porque no se llamó a gente de la democracia cristiana ni otras tendencias. Todas las personas tenemos ideología sin pertenecer a un partido político. Yo tengo mi ideología
pero nunca he pertenecido a un partido político, ni voy a pertenecer a un partido político, ¿me comprende usted? Entonces, eso fue lo interesante, gobernar Chile sin tener políticos profesionales. No, aquí no habían políticos profesionales. Esta cosa se fue, a través del tiempo, se fue mejorando, se fue aprendiendo, se fueron desarrollando buenos conceptos y al final de cuentas hemos heredado una obra inmensa, tremendamente importante, que es discutida hasta el día de hoy. Y es discutida hasta el día de hoy porque fue importante. En otros países donde ha existido gobierno militar, donde ha existido dictadura militar, no quieren acordarse de la obra que hicieron los militares porque no aportaron nada al país. En cambio, es nuestra gente, nuestros militares chilenos, por Dios que sí han aportado. Está bien, lo que usted dice es que existe, digamos, un aporte que se hizo durante el régimen militar, me imagino, en distintos ámbitos de acuerdo a su visión, pero eso fue generado por ciertas corrientes políticas, digamos, la gente que, por ejemplo, la gente que creó la Constitución de 1980, ¿quiénes fueron? Son personas capacitadas, ¿pero quiénes? Formadas Digamos, en las universidades. Uno no aprende derecho constitucional en los partidos políticos. Los partidos políticos buscan técnicos para saber de derecho constitucional. Sí, pero el derecho constitucional no se genera en los partidos políticos. Está bien, pero en materias constitucionales y en materias políticas... Pero, por ejemplo, Sergio Fernández, que es uno de los hombres importantes en Sergio Fernández no participó en la Constitución del 80. Participó. ¿Fue Sergio Díaz? No. Sergio Fernández participó también. ¿Sergio Fernández no participó? Por supuesto que participó también, pues evidentemente. Y Sergio Díaz también participó, pero Sergio Fernández pero obviamente que sí, obviamente que sí. Claro. Él era un destacado jurista, lo conozco de largos años, desde la Escuela de Derecho. Cuando yo entré a estudiar Derecho, él estaba terminando ya su carrera, y siempre fue el mejor de los alumnos, el más destacado. Bueno, y en ese momento se le pidió a Sergio Fernández que viniera al gobierno a ayudar, fue ministro del Interior y fue miembro de las comisiones legislativas, participó en toda esta gran obra, en toda esta creación de esta gran obra, sin pertenecer a ningún partido político. Sí, pero por ejemplo, yo le estoy hablando de la principal, digamos, obra institucional que tuvo el gobierno militar, que es la Constitución, que es la madre de la legislación de ahí para adelante, digamos, y la base de lo que se constituyó después. Si usted analiza todas las personas que participaron de la Constitución, eran personas, o bueno, algunas, como usted dice, eran tal vez de otra tendencia, pero casi todas eran de tendencia de un sector, que es la derecha chilena. Tenían ellos, le vuelvo a repetir, algunos de ellos habían tenido en el pasado una participación en partidos políticos de manera importante o de manera relativa o de manera distante, pero estaban en la comisión que hizo la Constitución cumpliendo una función absolutamente técnica. Enrique Ortúzar Escobar. ¿Por qué entonces en esa Constitución del 80 se proscribió al Partido Comunista si era netamente técnica? Bueno, porque el Partido Comunista yo no lo quise ni nombrar. El decreto 78, en que se suspende la actividad partidaria en Chile, hay un decreto anterior, en donde se prohíbe la actividad del Partido Comunista. Eso ya viene de antes ya. Bueno, yendo digamos a lo que se ha visto hoy día y volviendo a la contingencia, ¿qué le parece a usted lo que hemos escuchado, por ejemplo, en Renovación Nacional, de revisar los estatutos, ni siquiera de si fueron parte o no del gobierno militar, sino que de alguna forma tenía por acá el artículo de esta declaración de principios que señala específicamente: Renovación Nacional destaca el patriotismo y espíritu del servicio de Fuerzas Armadas y Orden, cuyo origen y gloriosas tradiciones se identifican con el surgimiento y defensa de la chilenidad a través de toda su historia, incluida la acción libertadora del 11 de septiembre de 1973, que salvó al país de la inminente amenaza de un totalitarismo irreversible. Se ha planteado, por ejemplo, que esto, que forma parte del punto 13 de la Declaración de Principios, se ha eliminado. También se ha notado, digamos, en algunas figuras de la actual centro-derecha, un alejamiento de lo que fue el régimen militar. ¿Qué opinión le merece a usted esa situación? Si ellos han querido hacer historia cuando hicieron sus estatutos, me parece muy bien lo que declararon. Una declaración de principios en la cual están contando una realidad de lo que ocurrió en 1973. Pero si ellos han querido decir que a través de esa declaración que hicieron participaron del gobierno militar, no es efectivo y pueden perfectamente borrarla, y sería bastante sano para ellos y para el país, porque alguien que no participa en algo no tiene por qué vestirse con ropa ajena. Pero le voy a agregar algo más. Lo curioso es que esos principios los estuvieron mostrando al país durante 25 años.
y durante 25 años, ¿por qué lo mostraron al país? Porque resulta que venían poniéndose con llevando en sus brazos una obra inconmensurable, una obra tremenda al servicio del país. Entonces hay una inconsecuencia a su juicio en lo que se está planteando en Renovación Nacional. Es decir, mire, en política los tiempos cambian, pero a la hora de la verdad yo le estoy contando lo que ha pasado, y por eso le traje con mucho cariño este decreto número 78, el decreto ley, en donde ellos quedan al margen de la actividad partidaria. Entonces, sí, pero al quedar al margen de la actividad partidaria, no tiene ninguna importancia, o no debiera nunca aparecer en una declaración de principio de un partido político, una situación con la que ellos describen. Entonces ellos no participaron. A su juicio no hubo ninguna comunión entonces que ligara a estos dos partidos al régimen militar. No, pues por supuesto que no, Ahora, antes del pronunciamiento, las fuerzas de la derecha chilena estaban en contra de Salvador Allende, y eso está claro, y de su régimen. También lo estaba el Partido Demócrata Cristiano, pero yo no he visto nunca que en la declaración del Partido Demócrata Cristiano, la declaración de principio, aparezcan situaciones como esta. Entonces, por eso que no tiene ninguna importancia. Así que si lo quieren borrar, que lo borren. La obra del gobierno de Augusto Pinochet está y estará siempre permanente en la memoria histórica de Chile. Eso es claro. En términos institucionales se plantea una reforma a la Constitución a través de distintas vías. Una de las que toma más fuerza es a través del Congreso. ¿Qué le parece a usted esa situación? Bueno, es decir, si se va a hacer una reforma constitucional, debe hacerse de acuerdo a las reglas del juego, y la regla del juego es a través del Congreso, y no a través de ninguna otra organización ajena a nuestra legislación. Aun cuando la reforma, digamos, o la Constitución del año 80 se hizo sin seguir las reglas de la Constitución anterior. Mire... Porque allí sí se podía y ahora no se puede. Bueno, pues primero porque estábamos en ese momento en un régimen de excepción, pues no era un régimen normal. Estamos claros todos que en esa época no existía una democracia plena como la que existe hoy día y como la que condujo las disposiciones de 1980. Porque hoy día se dice mucho por mucha gente, mire, nosotros conseguimos la democracia. No es efectivo. La democracia partió de la generación de estos instrumentos tan importantes como son la Constitución de 1980 y de otras leyes, y del deseo del presidente Pinochet de entregar este país a las autoridades políticas que fueran elegidas posteriormente y a producir una democracia plena como lo es desde 1990. Ahora, entonces, aquí no son sectores políticos los que ganaron la democracia. La democracia la ganó Chile a través del gobierno que generó esta situación, que no fue otro que el gobierno del presidente Pinochet. Así es. Señor Guilhoff, se cumplieron ya 40 años del 11 de septiembre de 1973, y dio la contingencia que había un gobierno de centro-derecha, luego de tantos gobiernos de la Concertación. ¿Qué le pareció a usted la actitud del presidente Sebastián Piñera, o más que nada su conducta durante este periodo? Pésima. En esta materia el presidente ha tenido una mala actuación con la memoria histórica de Chile. Él vivió y disfrutó de las condiciones que teníamos todos los ciudadanos de este país, pues no él especialmente, y sabe perfectamente bien la importancia que el régimen tuvo para el desarrollo posterior de Chile y para lo que es Chile el día de hoy. Y uno no puede, en consecuencia, tratar a sus propios ministros como un cómplice, aunque sea pasivo, ¿no? ¿Verdad? Porque quiso atenuar la palabra cómplice y llevarlo a pasivo por haber actuado ayudando a ese gobierno. Muy por el contrario, está profundamente equivocado el presidente. Esos chilenos, esos civiles, como se lo dije hace un instante, que participaron del gobierno en destacados puestos y que aportaron capacidades enormes que ellos tenían aprendidos en la universidad chilena y después posteriormente con importantes grados en universidades norteamericanas y europeas, dejaron de lado sus actividades personales, que eran tremendamente importantes para servir a Chile desde un cargo en donde aportaron de una manera extraordinariamente positiva, y eso dio lugar a lo que Chile es hoy día. Lo demás lo hemos ido agregando, lo demás lo hemos ido administrando. Eso es lo importante. A su juicio, la derecha o los partidos de centro derecha se vieron beneficiados durante el periodo del régimen militar.
¿Beneficiados en qué? Si no participaban en ninguna cosa. En términos de que sus ideas hayan sido más tomadas en cuenta. Mire, yo no creo, fíjese, porque resulta que, por ejemplo, si usted conversaba con alguien de la antigua derecha en Chile, por ahí por los años 75, 80, y les hablaba de la creación de la AFP, por ejemplo, bueno, no entendían, simplemente decían, no, aquí la previsión tiene que ser estatal, esto no puede ser. Cuando se les dijo, mire señor, la educación puede ser particular en las universidades, se pueden crear universidades particulares, tampoco creyeron y decían, no, pero esto no puede ser. Entonces nos encontramos con todo tipo de gente. Habían grandes sectores dentro del país que no comprendían las modificaciones. Cuando Chile se abre en materia económica al resto del mundo, bueno, aquí en Chile, dentro del empresariado, hubo una revolución, porque creyeron de que este país se iba a desaparecer, porque iba a desaparecer la industria chilena, iba a desaparecer todo lo que ellos habían hecho durante muchos años, que llevó a problemas económicos gravísimos, justamente con perjuicio a los más modestos. En el caso particular del presidente Sebastián Piñera, ¿por qué le llama la atención, digamos, la actitud que tuvo durante este tiempo, si es que él siempre señaló como que había votado por el no y se había alejado de la figura del general Pinochet? Usted tiene el derecho a votar por lo que usted quiera, pero tiene que respetar, pues, de alguna manera, lo que hicieron sus antecesores, las cosas positivas, y también destacar las negativas, por supuesto, pero las positivas fueron tremendamente importantes. La familia militar, entonces, por lo que yo le escucho a usted, se ha alejado un poco digamos, no sé, o dígame usted si nunca estuvo en absoluta comunión con la centro derecha chilena. ¿Hay un divorcio ahí? ¿Hay alguna separación? Para mí es difícil, como presidente de la Fundación, contestarle esa pregunta. Se la voy a contestar como ciudadano, común y corriente, nada más. Naturalmente la familia militar no debe tener demasiado cariño a lo que el presidente Pinochet ha hecho con ellos, porque ellos comentan y salen en todas las redes sociales que el presidente Piñera tiene la P, ahí se produce la confusión, pero hay una gran diferencia de presidente. Les prometió, con el objeto de obtener los votos, una serie de soluciones a sus problemas vitales y no ha cumplido con ninguna. Pero se comprometió realmente, porque siempre ha existido esa, hay una doble visión. ¿Se comprometió en términos efectivos a algo puntualmente? Bueno, los militares que participaron de esa reunión, con los cuales yo he tenido oportunidad de conversar, dicen de que se comprometió claramente, definitivamente. Ahora, yo no creo que una persona que pretende ser presidente de la República se va a reunir con destacados miembros de las Fuerzas Armadas en retiro y le va a ir a contar cuentos de niños. Me imagino que eso no sucede, eso no puede ser. Tiene que haber sido bastante en serio las conversaciones que tuvieron, y los acuerdos o lo que se planteó no se cumplió nada. ¿Qué le parece que haya cerrado el penal Cordillera? Bueno, un gobierno puede tomar las actitudes que quiera tomar, para eso ejerce el poder. Pero ¿usted cree que era el momento adecuado, o el país cree que era el momento adecuado, en el mes de septiembre, cuando se conmemoraban los 40 años, cerrar el penal Cordillera, una cosa que era al fin de cuentas bastante simbólica, ¿no verdad? Bastante simbólica. Cuando habían sido los gobiernos anteriores que la habían abierto, y que precisamente no eran gobiernos de derecha, ya que a la derecha se le confunde con el gobierno militar. Estamos cayendo en eso. Yo creo que no hay ninguna confusión, una cosa y otra cosa. Pero en fin, dejémoslo como mucha gente lo piensa. No era el momento oportuno. ¿Se equivocó entonces, presidente? Absolutamente, pero no era el momento oportuno. Podía haberlo hecho en cualquier otro momento o de otra manera, o haberlo dejado para tiempos posteriores, que otros gobiernos se hubieran encargado de hacer esa tarea si es que era necesaria. En toda la discusión país, en la discusión política, en la discusión de hacia dónde va la economía de este país, cómo la vamos a regular, cómo vamos a crecer como país, ¿dónde se ubica la fundación que usted dirige actualmente en esta discusión de ideas? Mire, la Fundación es una organización fundamentalmente de recordación histórica. No tiene ni posición política, ni tiene posición clara y determinada sobre acontecimientos económicos, políticos y sociales, como se lo decía recién. Los miembros de la Fundación, bueno, obviamente que creemos en una economía social de mercado, porque lo tenemos a la vista, ha dado bastante buenos resultados,
Y es lo que hoy día en el mundo funciona y funciona bien, porque los otros regímenes pasaron de moda hace mucho rato y con horribles resultados. Se nos va el tiempo, pero le quiero preguntar por un tema contingente que sí de alguna manera está vinculado a lo que sucedió durante el régimen militar, lo que está viviendo Chile a puertas de un fallo del Tribunal Internacional de Justicia. Durante la década del 70 hubo situaciones críticas, tanto con Perú como con Bolivia, por ejemplo, que incluso se llegó, además, por cierto, pero hablando de lo que pasa en La Haya actualmente, ¿qué le parece a usted lo que se podría venir para Chile? Bueno, son situaciones completamente distintas. Recordémonos que la demanda de Perú es una demanda reciente, en donde el gobierno militar había dejado de funcionar y hacía muchos años. Lo que tuvo que tratar el gobierno militar, y esa es una de las razones por la cual se produce también la intervención militar, es porque teníamos grandes problemas con nuestros vecinos de la frontera norte y teníamos que defendernos de los que podían ser nuestros reales enemigos de la manera más adecuada posible, tomando en cuenta que las fuerzas chilenas estaban en una situación de desmedro en materia logística, absolutamente de desmedro en materia logística. Este es un tema que se trata muy poco, se repite muy poco, pero es así de efectivo. No estábamos en condiciones de establecer una buena defensa, ni menos, por supuesto, un buen ataque. Y de eso tuvo que hacerse cargo el gobierno militar, y lo hizo bien, y se tranquilizaron las situaciones, inclusive se llegaron a establecer diálogos de conversaciones con Bolivia que hoy día se toman como ejemplo para futuras negociaciones con Bolivia los ámbitos que están pendientes. Pero también hay una crítica ahí, porque se señala por parte de Bolivia que ese es uno de los fundamentos de que Chile se comprometió alguna vez a negociar algo, y en el caso de Perú, y en el caso de Perú también se le critica, digamos, a la diplomacia del régimen, que cuando llegó el embajador Bácule, cuando se comenzó a señalar por primera vez esta especie de diferendo que había entre los dos países, la diplomacia chilena no se lo tomó con la seriedad que tal vez ameritaba el tema. Bueno, eso es lo que dicen ellos, pero en el caso de Bolivia, y dejémoslo claro eso porque es importante, hubo un principio de acuerdo muy tranquilizador para las partes, pero evidentemente en virtud de los tratados que teníamos con Perú, Perú tenía que dar su visto bueno a esta solución, y Perú nunca dio el visto bueno a esta solución, y por eso que las cosas quedaron donde quedaron. Pero hubo una acción importante. Ahora, en materia internacional, el gobierno del presidente Pinochet tuvo grandes problemas para entenderse con el mundo, no lo trataron demasiado bien, y a pesar de eso abrió relaciones económicas con una cantidad extraordinaria de países. Ahí se comienza a tejer esta gran red comercial que Chile tiene a través del mundo. Por último, le quería consultar, desde la Fundación, ¿siente usted que la cantidad de chilenos que se siente cercano a la figura del general Pinochet ha ido decreciendo con el paso del tiempo? Mire, esa pregunta me la han hecho varias veces, inclusive en esta misma mesa, y yo la he contestado con una tranquilidad enorme, porque así lo siento. Hay cualquier cantidad de chilenos que recuerdan con agradecimiento la obra del presidente Pinochet, cualquier cantidad de chilenos. Muchos de ellos no lo dicen, pero es una cantidad importante, no es menos. Y quédese tranquilo con mi respuesta y tómela por favor para usted, porque efectivamente es así. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a usted, mi amable. Luego de esta interesante conversación nos vamos a una pausa y enseguida continuamos con más actualidad aquí en CNN Chile.